Muy buenas a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a adentrarnos en un tema que genera tanta fascinación como desconfianza. El Foro Económico Mundial de Davos, cada año. Las miradas del mundo se giran hacia esta pequeña y exclusiva localidad en los Alpes suizos. Vemos llegar aviones privados, limusinas blindadas y a las figuras más poderosas del planeta reunirse a puerta cerrada. Pero ¿qué ocurre realmente allí? ¿Es simplemente una cumbre para mejorar el mundo, como nos dicen, o es algo mucho más complejo, quizás incluso siniestro? Hoy vamos a desmontar las claves de Davos, vamos a separar los hechos de las teorías y a intentar comprender qué se cuece en la montaña mágica, porque lo que allí se debate nos afecta a todos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre exactamente en Davos? Oficialmente, el Foro Económico Mundial es una fundación sin ánimo de lucro que se reúne anualmente para debatir los problemas más urgentes que enfrenta la humanidad. Hablan de economía, de cambio climático, de pandemias, de tecnología, de desigualdad. Su lema es comprometidos a mejorar el estado del mundo. Suena muy noble, ¿verdad? Durante una semana, se organizan cientos de paneles, conferencias y reuniones. Los líderes mundiales dan discursos, los directores ejecutivos presentan sus innovaciones y los expertos comparten sus análisis. La idea, sobre el papel, es fomentar la cooperación público-privada para encontrar soluciones globales a problemas globales. Se presentan informes, se lanzan iniciativas y se firman declaraciones de intenciones. Desde fuera parece una especie de G2, la cero de la mañana ampliado, un gran congreso internacional donde se toman decisiones cruciales para nuestro futuro. Sin embargo, la crítica principal es que todo esto ocurre en un entorno de opacidad. Mientras las cámaras capturan los discursos oficiales, las verdaderas conversaciones, los pactos y las estrategias se tejen en reuniones privadas, en cenas exclusivas y en pasillos a los que la prensa y el público no tienen acceso. Y es ahí donde reside el verdadero poder de Davos, no tanto en lo que se dice en el escenario, sino en lo que se acuerda fuera de él. Y esto nos lleva directamente a la siguiente pregunta: ¿quién va exactamente a esta reunión? La lista de invitados es sencillamente la élite de la élite global. Por un lado, tenemos a los líderes políticos, a presidentes, primeros ministros y monarcas de las naciones más influyentes del mundo. Junto a ellos, se sientan los directores de los organismos internacionales más poderosos, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o las Naciones Unidas. Pero el verdadero corazón de Davos es el sector privado. Allí acuden los CEOs y presidentes de las 1000 corporaciones más grandes del planeta, gigantes de la banca como Goldman Sachs o JP Morgan, titanes tecnológicos como Google, Microsoft o Amazon, farmacéuticas como Pfizer y energéticas como Shell. Y no solo eso, también encontramos a multimillonarios, filántropos como Bill Gates, académicos de prestigio, líderes de ONG seleccionadas y, por supuesto, las principales figuras de los medios de comunicación que, a su vez, moldean la opinión pública sobre lo que allí sucede. Es una concentración de poder económico, político y mediático sin parangón en el mundo. La entrada no es libre, claro. Las empresas miembro pagan cientos de miles de dólares al año solo por tener el privilegio de asistir y codearse con esta élite. Es un club exclusivo donde se reúnen aquellos que toman las decisiones que afectan a los 8.0 millones de habitantes del planeta. Llegados a este punto, la pregunta es inevitable: ¿qué legitimidad tienen? Y aquí es donde el debate se vuelve realmente intenso. Desde un punto de vista formal y democrático, la legitimidad del Foro de Davos es, siendo generosos, cuestionable. No es un organismo electo. Klaus Schwab, su fundador, no ha sido votado por nadie. Los directores ejecutivos que acuden solo rinden cuentas a sus accionistas, no a los ciudadanos. Los políticos que asisten sí son elegidos, pero allí no actúan en el marco de sus parlamentos nacionales ni bajo el escrutinio de sus votantes. Se reúnen en un foro privado, financiado por intereses privados, para debatir agendas que luego podrían intentar implementar en sus países. Los críticos argumentan que Davos representa la captura del proceso democrático por parte de las grandes corporaciones. Es un lugar donde el poder económico dicta la agenda política, donde se priorizan los intereses de las multinacionales por encima del bienestar de los ciudadanos. Se habla de capitalismo de las partes interesadas, stakeholder capitales, un concepto promovido por el propio Schwab, que suena bien pero que en la práctica, para muchos, significa que las corporaciones asumen un rol cuasi gubernamental sin tener ninguna legitimidad democrática para ello. Por tanto,
aunque tengan el poder de facto para influir en las políticas globales, carecen de la autoridad moral y legal que solo otorgan las urnas. Esta falta de transparencia y legitimidad alimenta, como es lógico, todo tipo de teorías. ¿Es Davos una sociedad secreta? Técnicamente, no. No es como los masones o los Illuminati de las novelas. Sus reuniones son públicas, tienen una página web, publican informes y acreditan a la prensa. Sin embargo, su funcionamiento tiene elementos que recuerdan a un club muy exclusivo y cerrado. La verdadera influencia no se ejerce en las sesiones que se transmiten por YouTube, sino en los encuentros privados. Es en esas cenas, en esos cócteles, en esas reuniones a puerta cerrada, donde se forjan las alianzas y se toman las decisiones importantes. El grupo Bilderberg, por ejemplo, es otro foro similar pero mucho más secreto, y a menudo se les confunde. Davos es la cara pública de esa élite global, mientras que otros grupos pueden ser su trastienda. Lo que sí es innegable es que funciona como una red de influencia increíblemente poderosa. Crea un consenso ideológico entre la élite. Cuando el CEO de BlackRock, el presidente del Banco Central Europeo y el primer ministro de Canadá comparten la misma visión sobre el futuro de la economía digital o la transición energética, esa visión tiene muchas más probabilidades de convertirse en política global sin que haya habido un debate público real. Así que, aunque no sea una sociedad secreta, en el sentido clásico, si actúa como un espacio donde una élite no electa coordina su agenda lejos del escrutinio público. Un actor clave que nunca falta en Davos es el Fondo Monetario Internacional, el FMI. Su presencia es fundamental para entender cómo las ideas que flotan en el aire de los Alpes suizos se convierten en políticas concretas. El FMI, junto con el Banco Mundial, es una de las instituciones financieras más poderosas del mundo. Su función teórica es asegurar la estabilidad del sistema monetario internacional, prestando dinero a países en dificultades económicas. Sin embargo, esos préstamos nunca vienen solos. Vienen acompañados de las famosas condicionalidades en programas de ajuste estructural que obligan a los países a aplicar ciertas políticas económicas. ¿Y qué políticas? Suelen ser privatización de empresas públicas, desregulación de los mercados, recortes en el gasto social, liberalización del comercio. Curiosamente, muchas de estas políticas coinciden con la ideología económica neoliberal que ha dominado el consenso de Davos durante décadas. Así, Davos actúa como el laboratorio de ideas, el think tank de la élite global, y el FMI actúa como el brazo ejecutor. Las tendencias y narrativas que se popularizan en el foro, ya sea la austeridad en los 2010 o la inversión verde, ahora, a menudo se traducen en las recomendaciones y exigencias que el FMI impone a las naciones, especialmente a las más vulnerables del sur global. Es la correa de transmisión perfecta entre la agenda de las grandes corporaciones y las políticas económicas nacionales. ¿Pero se cumplen los acuerdos a los que allí se llegan? Esta es una pregunta compleja. En Davos no se firman tratados vinculantes como en una cumbre de la Organización de las Naciones Unidas. Son, en su mayoría, acuerdos de caballeros, declaraciones de intenciones y, sobre todo, la creación de un espíritu de la época. Un consenso. No hay un mecanismo legal que obligue a un gobierno o a una empresa a cumplir lo que prometió en un panel. Sin embargo, la presión de grupo es enorme. Cuando los líderes más poderosos del mundo acuerdan una línea de acción, se crea una inercia muy difícil de resistir. Pensemos en la respuesta a la crisis financiera de 2008 o, más recientemente, a la pandemia. Las ideas sobre rescates bancarios, estímulos monetarios o la necesidad de pasaportes sanitarios digitales se discutieron y se consolidaron en estos foros. Luego, los gobiernos, de forma aparentemente soberana, las implementaron de manera sorprendentemente coordinada en todo el mundo. El cumplimiento no es legal, es fáctico. Se cumple porque la misma gente que lo discute en Davos es la que luego tiene el poder de implementarlo a través de sus gobiernos, sus bancos centrales y sus empresas. El verdadero poder de Davos no es legislativo, es el poder de marcar la agenda y de crear un consenso ideológico tan fuerte que se convierte en el único camino posible. Y todo esto nos lleva al concepto que se ha convertido en el gran protagonista de Davos en los últimos años: la Agenda 2030. Oficialmente, la Agenda 2030 es un plan de acción de las Naciones Unidas, con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que buscan erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. Suenan fantásticos. ¿Quién podría oponerse a acabar con el hambre o a tener agua limpia? Nadie. En el problema, según los críticos, no está en los titulares de los objetivos, sino en la letra pequeña,
y en quién lidera su implementación. El Foro Económico Mundial se ha erigido a sí mismo como un socio fundamental de la Organización de las Naciones Unidas para llevar a cabo esta agenda. Han creado su propia plataforma, llamada The Great Reset o el Gran Reinicio, que utiliza la crisis de la pandemia como una oportunidad única para rediseñar todos los aspectos de nuestra sociedad y economía, alineándolos con los odds. Para sus defensores, es una hoja de ruta necesaria para un futuro más sostenible y equitativo. Para sus detractores, es una tapadera para una toma de poder sin precedente. Denuncian que bajo la apariencia de nobles objetivos se esconde una agenda de mayo e recentralización del poder de vigilancia masiva a través de la identidad digital de control social mediante la renta básica universal, condicionada y de la transformación de la economía hacia un modelo donde las grandes corporaciones, en alianza con los gobiernos, gestionan todos los recursos en nombre de la sostenibilidad. Es la culminación del capitalismo de las partes interesadas. Un mundo gestionado por una élite de expertos y empresarios, todo por nuestro propio bien. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿Davos es una distopía? La respuesta, como casi siempre, no es un simple sí o no. Davos no es una sala llena de villanos de película, planeando la dominación mundial mientras acarician un gato. La realidad es más sutil, y por eso mismo, más preocupante. Muchos de los que acuden allí probablemente creen sinceramente que están trabajando para mejorar el mundo. El problema es que su visión de un mundo mejor es una visión desde la cima de la pirámide. Es un mundo diseñado por y para la élite. Un mundo gestionado, tecnocrático, predecible y en última instancia, controlado. Un mundo en el que las soluciones a los problemas no vienen del debate democrático y la soberanía popular, sino de decisiones tomadas en un club exclusivo en los Alpes suizos. La distopía no es que sean malvados. La distopía es que creen tener el derecho, el conocimiento y la capacidad para rediseñar la sociedad sin contar con nosotros. Y eso, la erosión de la democracia en favor de una gobernanza global tecnocrática, es un camino muy peligroso. Espero que este análisis os haya parecido interesante y sobre todo que os sirva para tener una visión más crítica la próxima vez que veáis las noticias sobre Davos. Como siempre os digo, no me creáis a mí, investigad, contrastad la información y, lo más importante, pensad por vosotros mismos. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos al canal si no lo estáis y compartidlo, porque la mejor forma de combatir la opacidad es difundir la información. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.